Perder la neutralidad no es no estar en guerra. Creo que está al otro lado precisamente de la pantalla Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenas. Y vemos también a Adrián Celaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad allí en País Vasco. Buenos días, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, citaba yo, me va a permitir Adrián, que ya que citaba yo el artículo de Antonio este fin de semana, claro, ahora entramos en materia con la OTAN, pero decimos que no estamos en guerra, pero es cuestionable porque si no eres neutral, si solo apoyas a un bando e incluso sancionas al otro, no estás participando activamente del conflicto. Evidentemente, sí. Digamos, Occidente o Europa Occidental y Estados Unidos están poniendo por su parte todo lo que pueden para apoyar a Ucrania en este conflicto. Eso no hay ninguna duda. Estos países están intentando diferenciar entre lo material y lo formal, apoyando todo lo que pueden, pero guardando las formas de tal forma que eviten un enfrentamiento directo, ya no a través de Ucrania, sino directo con Rusia. Y yo creo que la no entrada en la OTAN precisamente está relacionada con esto y tiene una justificación muy clara, ¿no? Queremos apoyar a Ucrania y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer de todas las formas posibles, pero la entrada de Ucrania en la OTAN supondría perder el control de la situación desde el punto de vista de que, como consecuencia del juego que puede dar la aplicación del artículo 5º, esto puede crear una situación en la que quede fuera de las manos del propio Estados Unidos o, como vosotros habéis dicho, de la propia Alemania, el entrar en una guerra mundial, en una guerra continental, una guerra mundial directamente contra Rusia. Y no es que estén descartando esa opción. Hay sectores en Estados Unidos e incluso en Alemania que están visualizando que ese contexto se puede producir, incluso algunos apostando por ello. Pero otra cosa es dejar la decisión en manos de un tercero, que es lo que podría suponer la entrada de Ucrania en la OTAN. Yo por eso creo que no van a aceptar ese contexto, ¿no? Casi te autocitas en ese artículo, pero ¿tu reflexión al respecto? Sí, bueno, yo sí que invito a los oyentes o los televidentes o los telespectadores o lo que sea que visiten ese artículo en el diario deldebate.com y que dejen ahí sus comentarios, porque eso también va a enriquecer mucho el propio debate entre las distintas personas. Yo he leído algunos de los comentarios que me han dejado, algunos más amigables que otros, pero bueno, son todas las opiniones pues respetables y bueno, tampoco es cuestión de entrar en debate con quien deja los comentarios, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría subrayar algo que es evidente y que es obvio y que yo creo que nadie ya pone en duda, que estamos en guerra contra Rusia. Otra cosa es que a algunos les parezca bien, a mí me parece mal, muy mal, ¿no? Ahí lamento coincidir con Podemos y con Bildu, pero es verdad, de todo el arco parlamentario, los únicos que han dicho algo así como, venga, vale, hay que estar con Ucrania y tal porque es el agredido, pero hay que buscar un camino para la paz. Pues paradójicamente son Podemos y Bildu, que ellos tendrán su agenda política o su ideología, por las razones que sea, pero ahí coinciden, atención, redoble de tambores, con el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco lo que hace, y precisamente se lo han echado en cara, es ponerse en medio y decir yo soy mediador o yo quiero hacer esta función de mediador para buscar la paz y por lo tanto no puedo echarle en cara a Rusia todo lo que a mí me gustaría echarle en cara a Rusia y a Ucrania tampoco. Entonces no puede afearle la conducta a ninguno de los dos. Y entonces el Papa se ha puesto en medio, ¿no? Digamos, para intentar hacer de mediador, pues como otros países también están intentándolo hacer. Pero que estamos en guerra, ese es, digamos, el punto fuerte del artículo. Es una situación que no se le ha preguntado a los españoles, creo. Se nos preguntó en el año 86 si queríamos mantenernos dentro de la OTAN, pero no se les ha preguntado a los españoles si queremos permanecer o entrar en guerra contra Rusia, exponiendo realmente todas las consecuencias reales que va a tener eso para nosotros, ¿vale? Porque decía Adrián, ¿no? Adrián, ¿sí? Sí. Decía Adrián antes, el profesor de la Universidad del País Vasco, que
bueno, que formalmente pues se guardan las formas y todo esto y tal. Bueno, sí y no, porque, por ejemplo, para la toma de posesión o para la presentación de cartas credenciales del embajador ruso, se hizo con él algo que en 45 años de democracia nunca se había hecho, hasta donde yo sé, que es, en vez de presentar las cartas credenciales en el Palacio Real de Madrid, en el Palacio de Oriente, pues se le llamó a presentarlas en privado en el mismísimo Palacio de la Zarzuela, en la casa de Su Majestad el Rey. Es decir, esto es, digamos, una falta comparativa, ¿verdad?, con respecto a otros embajadores, y esto ya es una ofensa, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, que de los aspectos formales ya también se va tomando nota, y cuando se insulta gravemente sin capacidad de debatirlo o de rebatir o de contestar al presidente de Rusia por parte de los ministros o por parte del presidente de gobierno, o cuando Su Majestad el Rey dice la guerra de Putin o es una guerra injusta, etcétera, etcétera. Bueno, la propia presidencia de la Unión Europea, tal cual la ha asumido Pedro Sánchez, con las formas, maneras y entradas, que no digo, lo digo para que tampoco se lleve esto a confusión, que luego si no ahí me dicen, ya te digo, igual que me dicen que soy la CNN, luego me llaman prorruso y yo no sé muy bien dónde caigo, ¿no? Pero que yo no digo que esté bien ni mal, ni que sea elegible o no, ni que sea lo correcto ni no. Solo digo que neutral no es. Entonces claro. Ahí está esa parte también. De hecho, se le está haciendo un juego raro, decía yo, a Ucrania, porque mientras todas las formas le favorecen, mientras, oye, qué bien va todo, vas a ser europeo, vas a entrar en la OTAN, etcétera, 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 la realidad es que lo están bloqueando. Lo comentaba con Adrián al principio, decía el diario Bild esta mañana que Alemania y Estados Unidos, por debajo, están haciendo y convenciendo a todo el mundo de que esto no tiene ningún sentido momentáneamente porque no se quiere entrar en un conflicto directo. Una cosa es dar armas y otra cosa es ir allí a pegarse o incluso que te disparen. Son cosas distintas. Entonces, en ese punto, a Ucrania le hacen un juego peligroso porque Zelensky empieza a entrar en un punto, o lo parece también, no sé si es real o no, de cierta desesperación, el presidente ucraniano, me estáis siempre llevando al siguiente reunión, siguiente reunión, siguiente reunión, siguiente reunión, no llega nunca. Y yo creo que existe, y os traslado la pregunta, ¿creéis que existe cierto temor en Ucrania a que al final se les obligue a firmar una paz, so pena de dejarles sin el material que se les envía para defensa? Adrián. Hombre, sería lógico que ese temor existiera, porque yo me imagino que el gobierno de Ucrania es perfectamente consciente de que Ucrania nunca ha sido el objetivo. Es decir, si Occidente se ha implicado en este conflicto, no ha sido por el objetivo de defender a Ucrania, sino para defenderse a sí mismo, ¿no? Es decir, para mantener, digamos, dar una serie de pasos más dentro de esa estrategia de fondo, que ya lleva décadas en curso, de neutralizar un régimen ruso que no consideran aceptable o compatible con, vamos a decir, con la propia supervivencia de los regímenes occidentales, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que el gobierno ucraniano seguramente se ha situado desde el primer momento, tiene una actitud un tanto sorprendente, ¿no? El gobierno ucraniano, porque muchas veces actúa más que pidiendo, exigiendo, ¿no? Y se le tolera ese posicionamiento. Esto no es tampoco una consecuencia de la posición real de Ucrania, sino que realmente Ucrania está apoyado por fuerzas, por poderes fácticos que tienen un gran peso en el conjunto de Occidente, y los gobernantes europeos saben que esto es así, ¿no? De cualquier forma, ese desmarque occidental se va a producir. Bueno, nosotros estamos diciendo últimamente que probablemente hay dos tendencias que ya existen desde hace mucho tiempo en Occidente y en Estados Unidos especialmente, dentro de esas posiciones, vamos a decir, antirrusas, también en cierta forma antichinas, pero especialmente antirrusas. Entonces, esas dos posiciones han estado de acuerdo en enfrentar a Rusia a través de Ucrania, pero otra cosa es que estén dispuestas a llegar hasta el final. Entonces, hay una de ellas seguramente ya está pensando en la necesidad de negociar, porque si continúan en esta dinámica va a ser cada vez peor para Occidente. Esto va a ir reforzando a Rusia. Estamos ya en un contexto en el que el tiempo corre a favor de Rusia, así como hace un año se pensaba que podía suceder lo contrario,
que este conflicto iba a desgastar a Rusia militar, humana y económicamente lo suficiente como para hacer caer al gobierno de Rusia. Esto se ha comprobado que no es así y, al contrario, el tiempo ha empezado a correr a favor de Rusia y en contra de Ucrania y en contra de Occidente. Entonces, este sector está pensando ya en negociar, todo el mundo está ya apostando porque esto va a suceder en otoño. Es decir, aprovecho... Sí. No, Adrián, aprovechando esa reflexión, trasladándole la pregunta de si existe ese temor, ¿no?, a que obliguen a negociar a Ucrania, igual me tildan ahora de antirruso, también a mí, pero voy a aprovechar eso. Cuidado, porque esto empieza a parecerse mucho a las jornadas de Liga. El domingo se levanta Prigozhin y con los Wagner, y parece que está acabado Rusia, que esto iba a ser terrible. Y el domingo siguiente, que parece como han perdido, ¿no? Y el domingo siguiente ganan otro y ya el tiempo corre a favor. Entonces, quería yo preguntar, en realidad, por un lado, ese temor, y aprovechando la reflexión de Adrián, se la traslado también a Antonio, ¿de verdad está tan sólido el Kremlin como aparenta? Bueno, yo es mi perspectiva, mi opinión, lo que yo percibo, pero vamos, lo que comentaba antes con Adrián detrás de las cámaras, ¿verdad? Que estamos aquí haciendo como de adivinos, ¿no? Estamos interpretando los entresijos de las víctimas del sacrificio y tal, o la bola de cristal, o como se quiera ver esto, o el vuelo de las aves, porque la verdad es que información es poco fiable, ¿no? Nos enteraremos de todo esto a posteriori. A mí la percepción que me da es que sí, que el Kremlin sale fortalecido, y es más, añadiendo un poco a la argumentación o al razonamiento que estaba haciendo Adrián antes, nos tenemos que parar un momentito y pensar una pregunta, que es: ¿esta guerra es útil o es completamente inútil? Es decir, ¿para qué proseguir con la guerra? ¿Para reconquistar un territorio? ¿Para reconquistar Crimea? ¿Para reconquistar el Donbass? Vale, ¿qué vas a hacer con ese territorio? Imaginemos que Zelensky, por lo que sea, o Putin, por lo que sea, saca de allí a sus tropas. Bien, ¿qué va a hacer Zelensky con esos territorios? ¿Les va a tratar igual que los trató Poroshenko hasta que le tomó el relevo en el año 2019? ¿Va a someter a esa población a un régimen ultraucraniano, ultranacionalista ucraniano? ¿Va a sembrar aquello de banderas ucranianas? ¿Va a seguir prohibiendo el uso del ruso en las escuelas, por las calles, en las casas, etcétera? Es decir, aquella población de allí es rusófona, no solo es rusófona o rusófila, sino que son pro-Putin. Y de hecho, por eso pueden seguir allí viviendo, que ahora mismo de facto es un territorio controlado por Rusia. De hecho, Obama, cuando visitó en su día Crimea, miró y vio que había muchísimas banderas rusas. Y dijo, oye, lo mismo, hay que hacer aquí un referéndum y hay que reconocer que aquí hay muchos prorrusos. Y lo mismo sobre los territorios del Donbass. Henry Kissinger lo dijo. Dice, el día de mañana habrá negociaciones y cuando todo se haya pacificado, obviamente estos territorios no hay que regalárselos a Rusia, pero habrá que preguntarles a las minorías que están allí viviendo dónde quieren irse. Es decir, esto, insisto, saco todo esto con respecto a esa pregunta. Esta guerra es completamente inútil. Es decir, se siguen tirando tiros, se siguen enviando munición para recuperar un territorio que está habitado por gente que no quiere pertenecer a Ucrania. La consecuencia, el corolario, es completamente claro y nadie lo puede denegar, que es que esta guerra es inútil, salvo que se ponga por encima de todo el respeto a la integridad territorial, como si la integridad territorial fuera lo exclusivo de todo el derecho internacional. Hombre, la soberanía está integrada por territorio, población y gobierno. Y está muy bien que se tenga que, y es cierto, hay que respetar la integridad territorial de los estados. Y es cierto que no se puede aceptar que los territorios se ganan por las guerras, ¿de acuerdo? Todo eso estamos de acuerdo. Pero seamos realistas y veamos que tenemos sobre la mesa una guerra que cuesta dinero y que sobre todo cuesta vidas humanas y que sobre todo está siendo una catástrofe demográfica para Ucrania. Entonces busquemos soluciones, no respetemos el derecho por encima de todo, que por supuesto hay que respetarlo, pero hay que buscar soluciones. No es que las soluciones tienen que ser de acuerdo al derecho, de acuerdo, pero todo el mundo que ha estudiado no solo la teoría de los conflictos, sino que ha estudiado casos de conflictos, cómo se han resuelto,
pues lo puede ver. Los conflictos, sean civiles, sean entre estados, se han resuelto negociando por la vía diplomática. Y unos han tenido que ceder y otros han tenido que ceder, y en puridad se ha violado el derecho internacional, por supuesto, claro que se ha violado, pero ha sido bajo la condición de ser aceptado por ambas partes esa violación del derecho internacional, porque si no, no se puede, si no, nunca se va a poder llegar a un acuerdo. Es decir, hay que ser realistas y hay que acabar con esta guerra ya, porque es inútil proseguir con esta guerra. Y me vais a perdonar que haga un poco un salto, ¿no? Pero esto está trayendo un segundo problema en general en todo el viejo continente, y es que está llevando a ciertas tensiones diplomáticas por los movimientos migratorios. Yo sé que no son directamente dependientes de lo que ocurre en Ucrania, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, la inmigración en Alemania alcanzó su récord histórico en términos porcentuales el año pasado vía acoger ucranianos. Y vía recibir lo que ya recibía más ucranianos. Si a eso le vamos sumando los problemas que está planteando, por ejemplo, Meloni, que en su reunión con Duda, con Polonia, desde Italia, la semana pasada, dejaron claro que lo que quieren hacer es que se acabó la inmigración ilegal, han dicho, y que la legal habrá que ver cómo. Y estaban cuestionando mucho a la Comisión Europea. Hoy, Mark Rutte ha dicho que no le hagan ni la moción de confianza, que él lo deja después de las elecciones, que el partido lo deja hoy mismo, y que no puede, precisamente con esa disensión que hay en el gobierno, a cuenta de cómo gestionar la inmigración. Es decir, Europa está, si me permiten la expresión, viviendo una catarsis que tiene mucho que ver con cómo se acoge y con el tipo de ciudadanos que hay. Miren, sino en Francia también. ¿Cómo se va a resolver todo esto mientras se discute con China? Porque creo que Adrián lo decía en la primera pregunta, en la primera intervención, decía, es que China está siempre de fondo en el conflicto. Claro, se discute con China los términos económicos porque no se quiere uno quedar ahí. Intentas librar una guerra que no libras, pero estás ahí. No sabes cómo acoger a sus refugiados porque incluso te da problemas en los distintos gobiernos. En Alemania, Scholz tiene un buen lío montado también. Al final, todo esto, dice Antonio, tiene que acabar la guerra sí o sí. Yo no sé si va a ser suficiente. ¿Qué creéis? ¿Cuál creéis que es el devenir real de Europa con todos estos cambios que está habiendo en los gobiernos? Bueno, pues si me lo preguntas a mí, es una pregunta efectivamente de nota, ¿no? Porque incluso antes de esta guerra estábamos en una situación en la que desde un punto de vista económico estábamos claramente ante el agotamiento de un modelo económico, de eso que se suele llamar, a mí no me gusta la palabra, pero se suele llamar el modelo económico neoliberal de estos 40 o 50 años. Y no tenemos que ver la evolución de la productividad durante los últimos 10, 15 años, la evolución del endeudamiento tanto público como privado y el hundimiento demográfico que ha estado muy relacionado con ese modelo. Además, son muchos años en los que no solo no hemos solucionado los problemas estructurales, sino que los hemos escondido sistemáticamente, ¿no? Entonces, estamos ante un estallido de todos los problemas a la vez. En el fondo, lo que tenemos es un problema político o de clase política, de una clase política que no es capaz o que no ha sido capaz hasta ahora de poner los grandes retos sobre la mesa y hacerles frente. Y eso es lo que necesitamos. Mientras no tengamos eso, vamos a tener una constante acumulación de problemas, que era lo que tú estabas reflejando. Frente a esos problemas que ya teníamos antes, ahora tenemos un problema bélico dentro de la propia Europa que amenaza en convertirse en un conflicto internacional o por lo menos continental. Tenemos el corte de las relaciones económicas con Rusia, que es una de las patas clave de la industria europea, por lo menos de la industria, vamos a decir, del norte o del centro de Europa. Tenemos una amenaza de corte económico con China, que es otra de las, vamos a decir, de las cuatro patas de la economía europea, y seguimos teniendo una clase política que no pone encima de la mesa, digamos, una capacidad estratégica suficiente para resolver los problemas. Estamos ante una necesidad de cambios políticos, de cambios de personas, pero de forma muy, muy urgente, porque si no, todo esto nos va a desbordar sin ninguna duda. Sí, yo coincido también básicamente con esa sensación de desbordamiento, ¿no? De que nuestros líderes, nuestros amadísimos, diría yo, líderes europeos, pues se sienten desbordados, y es que están desbordados realmente y nos transmiten esa sensación un poco de desasosiego ante todos los problemas que se nos vienen encima. Hace
20 años, o hace 15 años, por poner una fecha, se señalaban en las reuniones de los distintos organismos de seguridad, ¿no? Pues tanto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, luego aquí en el ámbito europeo, pues de la OSCE, de la Unión Europea o de la propia OTAN, se señalaban distintos desafíos a la seguridad y se hacía una lista bastante extensa en el que entraban desde el terrorismo hasta el cambio climático o incluso la violencia de género ya en los últimos años. Pero claro, ante la emergencia de este problema tan grave de la guerra de Ucrania, pues todo lo demás ha desaparecido de la agenda y, sin embargo, son problemas que hay que atender. La cuestión es precisamente esa, que ayer, no, el viernes, Stoltenberg decía, el secretario general de la OTAN, decía que las dos amenazas de la OTAN son Rusia y el terrorismo. Bueno, ya ha metido el terrorismo dando muchas gracias a Dios, porque desde luego a día de hoy lo que nos tiene acaparada la atención es Rusia. Y siendo así, que hay otros desafíos y otras amenazas que efectivamente habría que seguir prestándoles atención. El terrorismo yihadista es uno de ellos, pero por supuesto el cómo se ha metido ese yihadismo, que todavía hay muchos que temen nombrarlo así, pero ese yihadismo entre las masas de inmigrantes que no están bien, que no es que no estén bien integradas en Occidente, hay musulmanes que vienen aquí a trabajar y desean integrarse en la sociedad española, por ejemplo, ¿no? Sino que hay masas de inmigrantes que no desean integrarse porque ven que nuestra cultura es más débil, porque ven que nuestra religión ha desaparecido, porque ven que Dios ha desaparecido. Entonces eso supone un choque cultural, un shock mental, psicológico muy fuerte para ellos, y lo que hacen es ver en nosotros debilidad y que, por lo tanto, ellos que tienen la fuerza, pues pueden tomar su parte del pastel, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, estos días atrás hubo un festival de Eritrea en Alemania, bueno, pues los disturbios callejeros que hubo fueron fabulosos. O sea, ya no estamos hablando del problema de la falta de integración de los magrebíes en Francia, sino que es, digamos, es un problema que está extendido. Aquí en España no es tan grave la cosa, que también hay manifestaciones de violencia, pero son más puntuales y no están tan organizadas, porque Francia y Alemania nos llevan por lo menos 15 o 20 años de adelanto con respecto al tema de la inmigración. Es decir, nuestra tasa de inmigración lleva como un retraso de 15 años con respecto a Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos. Y entonces el problema aquí en España no es tal, pero lo será, inevitablemente lo será, porque la tendencia es, pues ya no sé qué ministro lo decía, yo creo que era el ministro Escrivá, hace 2 o 3 años, decía, cada año se comete 1 millón de abortos, ¿no? O 100.000 abortos, esto no lo decía, pero decía, pero estamos muy bien con esa cuestión, porque es un derecho a la mujer y tal, pero necesitamos cada año 100.000 nuevos inmigrantes. Y a nadie se le ocurrió poner las 2 cifras sobre la mesa y decir, oye, es que claro, no nacen 100.000 españoles, además les matamos y demandamos que vengan 100.000 personas de fuera. Esto vamos, es una bipolaridad tremenda. De todas formas, no es que quiera yo hacer el juego, pero Escrivá mira los números y mira a ver si le cuadran. Quiero decir, seguramente el propio Escrivá no se pusiera a ver si el problema era de integración o no, sino viendo la pirámide que tenía para pagar el IRPF y que la cosa no daba, pues entiendo que dijera cuánta gente me hace falta, ¿no? Sin entrar en qué tipo de contribuciones hay. Hoy, no, la cuestión es que es para trabajar hoy. Lo malo de los niños es que nacen, pero hasta dentro de 20 o 25 años no se integran en el mercado de trabajo y no van a empezar a pagar pensiones. Ese es el problema que describa. Pero la cuestión es que los políticos tienen que mirar un poquito más a largo plazo, no a 4 años vista. Ya, pero es que eso, Antonio, no gana elecciones. Es como escribir la carta de los Reyes Magos, ya lo sé. O sea, que uno pide y luego ya... Eso no va a dar para ganar elecciones. Volviendo al asunto de Ucrania, no tanto a las membresías, si de la OTAN, si Europa, etcétera, pero sí quería preguntaros, hay distintos artículos hoy en prensa, en particular creo que había uno en Bloomberg, que comentaba el asunto de que Europa no puede seguir enviando armas incluso, que quizá esto tenga que ver con ese apremio que Adrián comentaba al principio. ¿Hasta qué punto se puede seguir enviando armamento y munición a Ucrania? Eso por un lado, y por el otro, que veo que me voy a quedar sin tiempo y prefiero preguntarlo del tirón. ¿Cuántas armas le quedan? Y 2, empezando contigo, Adrián,
¿Se ha terminado con el famoso riesgo nuclear en Zaporilla o allí va a pasar algo? Bueno, vamos a ver. Según los distintos analistas, efectivamente, los países occidentales, incluso Estados Unidos, parece que están al límite de su aportación de armamento desde el punto de vista de sus reservas, ¿no? Es decir, que a partir de ahora, todo lo que sea entregar más armamento supone debilitar estructuralmente su propia capacidad de defensa, ¿no? Ese es un poco el límite que se está poniendo sobre la mesa. Entonces, claro, el que esto se pueda o no hacer depende también de los cálculos estratégicos que hagan. Si prevén que hay posibilidades ciertas de ir después del conflicto en Ucrania a un conflicto continental, efectivamente, entonces su estrategia probablemente desde este punto de vista vaya a ser, bueno, vamos a intentar cerrar este conflicto cuanto antes, porque si no lo único que estamos haciendo es debilitarnos a nosotros mismos y cuando estalle ese conflicto continental vamos a estar mucho más débiles para enfrentarnos a Rusia, ¿no? Bueno, pero yo creo que esto cuadra bastante con el marco político que hemos descrito antes. Hay un importante sector que sí veía muy bien el conflicto de Ucrania en un contexto en el que fuera debilitando progresivamente a Rusia en su relación con Occidente. Pero si lo que sucede es lo contrario, si no se debilita sustancialmente a Rusia, pero se debilita cada vez más a Occidente, seguramente lo que me interesa es intentar frenar ahora el conflicto antes de que vaya más, sin olvidar que hay un sector minoritario que está de todas formas fundamentalmente, yo diría, en el Reino Unido, Polonia, los países bálticos y un cierto sector en Estados Unidos que está apostando por todas. Es decir, que no quieren frenar el conflicto cuanto antes y si ven dificultades van a apostar por ir a una escala superior del conflicto. Antonio, al respecto de estas dos cuestiones, por la parte de las municiones, la parte también nuclear. Sí, bueno, la cuestión de las municiones, que yo escuchaba ayer una entrevista que le hacían a Adrián, muy interesante, en el canal de Miguel Ruiz Calvo, y es muy interesante porque creo que hablaba de quién estaría más interesado en congelar el conflicto, en paralizar el conflicto, es decir, es el que está en desventaja el que querría parar el conflicto, el pedir negociaciones, ¿no? Y entonces, esto viene al hilo de lo de nos estamos quedando sin munición. Y esto es cierto desde septiembre del año pasado. Es decir, ya va a ser casi un año en el que se viene alertando en open sources, en fuentes abiertas, en los medios de comunicación normales y corrientes, de que esto es así, de que los stocks se están acabando, ¿no? Y esto ya lleva un año, ya digo. Entonces, la señal de alerta más clara podría ser precisamente el envío de munición de racimo, de armas de racimo, de bombas de racimo a Ucrania, precisamente porque se ha enviado todo lo que se podía enviar. Antes de escalar hacia lo de los aviones, vamos a enviar bombas de racimo. Cosa que parece bastante curioso, pero hace un par de años eran bombas muy malas para la Casa Blanca y a día de hoy pues son totalmente aceptables y se pueden enviar. Hay que romper una lanza a favor de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que al menos de momento se ha mantenido firme y ha dicho no al envío de este tipo de armas por parte de España. España no acepta, porque está en ese convenio, ese pacto internacional contra las armas la munición de armas de racimo, bombas de racimo, y pues se ha mantenido firme y ha dicho no. Y con respecto a la central nuclear de Zaporilla, eso es algo que se viene escuchando reiteradamente desde hace bastante tiempo. Volvemos a dejar las cosas claras. La central nuclear de Zaporilla está en territorio controlado por Rusia. Rusia no tendría ningún tipo de interés en que ninguno de los 6 reactores saltara por los aires. Ninguno, cero. Ni objetivo político, ni como objetivo militar. A Rusia le interesaría hacer saltar por los aires una central nuclear, ninguno de los 6 reactores, porque la radioactividad puede volar por los aires y puede transmitirse y trasladarse de un sitio a otro. Y muy curioso que a los inspectores del organismo de la energía atómica, que depende de la ONU, por cierto, pues se le permiten hacer inspecciones periódicas. De vez en cuando van por allí el director y dice, pues sí, hay ataques. Hombre, ataques. Amigo, ¿de dónde vienen los ataques, no? Dice, hombre, yo no tengo pruebas. Claro que no, pero bueno, en fin, 2 más 2 son 4. Aquí
y en Holanda, ¿no? Y luego, además, y para terminar, un asunto muy curioso, y es que hay medios occidentales o medios de comunicación que señalan que hay bombas o explosivos dispuestos a explotar en los techos de las centrales y que no se le permite precisamente al director ir a visitar esos techos. Vamos a ver, ¿cómo saben esos medios de comunicación occidentales principalmente que existen instaladas esas bombas, esos artefactos explosivos en los tejados, en los techos de la central nuclear? ¿Cómo lo saben? Es decir, hay que preguntarse las cosas en serio. Antonio, perdóname, ni se sabe ni se deja de saber, pero es verdad, quiero decir, lo digo por yo siempre, ya sabéis que depende de la parte que me digáis, trato de hacer de abogado del otro lado, pero dice Zelensky que están esas bombas ahí, pues no cuesta nada comprobarlo, Antonio. No cuesta nada, bueno, no a mí, sí. no a mí. Quiero decirte, al técnico, al inspector que está allí, le cuesta poco que le dejen subir y lo vea. Sí, totalmente. Pero la cuestión es esa, que tiene que ser alguien neutral que suba y lo vea. No valen imágenes por satélite, puesto que sabemos todos que las imágenes por satélite pueden ser trucadas facilísimamente, ¿vale? Entonces, tiene que ser alguien que físicamente, in situ, visite el lugar y ¿por qué no le han permitido hacer eso? Pues buena pregunta. Eso es un juego peligroso, ¿eh? No dejar a los inspectores entrar a inspeccionar lo que quieran y lo que pidan es un juego peligroso, porque precisamente recuerdo que a Saddam Hussein le dijeron los inspectores de armas químicas, ¿nos dejas inspeccionar este almacén y tal? Y él dijo que no. Bueno, pues mal, ¿eh? Hay que dejarles inspeccionar. No sé por qué realmente no le han dejado inspeccionar, es una buena pregunta y habrá que preguntárselo a los rusos, ¿no? Este tema. Yo no sé al respecto, Adrián, si quiere aportar algo con ese asunto de las bombas o no bombas, ¿no? Pero sobre todo, ya digo, porque no cuesta nada, ¿no? Yo entiendo que imponerle la carga de la prueba al que acusas es terrible, pero estando los tipos de la inspección de la energía atómica directamente allí y evaluándolo todo, que suban una escalera y vean el techo, no me parecía una cosa harto complicada. Sí, vamos a ver, desde el punto de vista del análisis objetivo, como decía Antonio, no hay ninguna razón objetiva para que Rusia decida atacar o generar un problema a cuenta de una central que ya está en su territorio y que ya está ocupando. Históricamente, el balance de todos estos meses yo creo que es clarísimo. Es decir, estos ataques que se venían produciendo con respecto a la central, hay pocas dudas de que provenían de Ucrania, ¿no? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Hombre, ahí me cuesta creer que desde Occidente se le tolere a Ucrania que provoque un estallido en esta central nuclear, sin descartar que siempre puede haber descontroles, ¿no? Puede haber sujetos o grupos descontrolados en Ucrania o en Estados Unidos o en Polonia, ¿no? Que provoquen situaciones no previstas. Pero me imagino que si algo está intentando controlar Estados Unidos, por las mismas razones que antes hemos mencionado, este tema de la no entrada en la OTAN, Estados Unidos estará intentando controlar al máximo cuándo se produce y cuándo no, digamos, un acontecimiento que obligue a generar o que genere una guerra continental, ¿no? Es decir, yo creo que esto tendrá que estar controlado al máximo, ya digo, salvo accidentes, ¿no? Y por eso, en principio, hay que descartar que vaya a pasar algo realmente grave desde esta perspectiva en Occidente. Es decir, un estallido que implique a varios países, que genere una catástrofe que induzca de forma inmediata a una guerra continental, salvo que ese sector minoritario que lleva apostando por la guerra mundial desde hace años, pues de alguna forma se haga con el control de la situación, pero que no creo que sea lo previsible. Cerrando todo este bloque, con China de fondo y las famosas bombas de racimo. Bombas que en teoría se le va a suministrar a Ucrania por parte de Estados Unidos, aunque anda un poco como la señora Montfleury, por la mañana dijo sí, por la tarde dijo no está muy claro qué va a pasar. Sobre todo porque le están empezando a tildar de ir contra los derechos humanos. No solo Human Rights Watch, sino que la propia Alemania ha dicho que se niega a que se le suministren estas armas a Ucrania. Hoy ha sido China la que ha dicho que, hombre, no parece muy lógico defender los derechos humanos y dar estas bombas de racimo a Ucrania. ¿Qué va a pasar al final con este asunto y hasta qué punto a Estados Unidos le va a dar igual? Porque Jens Stoltenberg
en su última comparecencia la semana pasada decía, poco más o menos poniendo a la OTAN de perfil, todo el mundo la usa, ¿no? Ya las ha usado Ucrania, o sea, Rusia allí, en el suelo ucraniano. Entonces, yo no sé hasta qué punto creéis que esto se va a producir y, sobre todo, hasta qué punto se va a deteriorar también la imagen de quien, en teoría, solo está apoyando a Ucrania. Antonio. Sí, no, a mí sí que me gustaría señalar una cosa, que es que Estados Unidos, la Unión Europea, insiste mucho en esa cuestión del nuevo orden internacional basado en normas, o el orden global basado en normas, ¿no? Y China y Rusia se miran, siempre que escuchan esa expresión en la ONU o en otros foros, se miran y se dicen, pero bueno, no estábamos hablando del respeto al derecho internacional, porque el derecho internacional lo habíamos aprobado entre todos, entre los 5 grandes, después de la Segunda Guerra Mundial y tal, y bueno, pues ha sido un equilibrio durante 60, 70 años y pues ahora mismo tenemos este producto. Y sin embargo, estos señores empiezan a hablar del nuevo orden internacional basado en normas. ¿Qué significará eso? Pues que estará basado en mis normas, es decir, lo que a mí me apetezca. Es decir, que hacemos un convenio de prohibición de bombas de racimo. Bueno, pues bien, bueno, esas son las normas, pero mis normas son otras, ¿no? Eso es al contrario de lo que decía Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si quiere tengo otros. No, no, esas son sus normas, yo tengo las mías, ¿no? Y con eso voy a circular. Entonces, pues sí, hay una convención que prohíbe el uso de armamento de bombas de racimo, pero si a mí me conviene en este momento usarlo, pues lo uso. Oye, pero es que van a matar civiles, porque esto hay que tenerlo claro. La bomba de racimo, el objetivo militar de las bombas de racimo no son los soldados, porque es cierto que caen y explotan, pero hay una buena parte de esa munición que no queda activada en ese momento, sino que se activa más tarde, de tal manera que se verá más afectado por esa munición de bomba de racimo. Bueno, no serán los militares, sino... Esto justo lo explicaba, creo que era Jake Sullivan, desde la Casa Blanca, el asesor de seguridad nacional, el que decía, a ver, no es que no podamos dársela, sino que nos lo estamos pensando justo por eso, porque decía, ya han caído ese tipo de bombas, ya se ha minado el terreno y además muchas de estas muchas de las bombas de ese racimo no estallan, sino que quedan minando la zona. Entonces decía, lo que va a suponer es un problema muy, muy gordo a la hora de volver a ocupar todo ese territorio si vamos sumando una cosa tras otra, ¿no? Y que eso podía ser un problema para la repoblación de determinadas zonas. Claro, bueno, porque yo creo que el objetivo de esta guerra al final no es que Ucrania venza, sino destruir Ucrania. Lo hemos visto en Bakhmut, lo hemos visto en otra multitud de sitios. Al final el objetivo de esta guerra es dejar Ucrania reducida a cenizas. Si Rusia hubiera querido hacerlo, lo habría hecho, enviando los aviones y bombardeando a Manta, que se llama. Lo podría haber hecho, pero no lo ha hecho. Pues habrá que preguntarse por qué el objetivo de Rusia no es destruir todas las ciudades de Ucrania y, sin embargo, parece que hay otras personas que sí tienen ese interés. Bueno, a tenor de la respuesta de Sullivan, tampoco me quiero poner yo... Yo ya sabe que sigo siendo un optimista irreductible, Antonio. No me quiero poner yo ahí. De todas formas... lamentablemente vamos a tener tiempo para comprobar todo esto. Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Un gusto, como siempre. Igualmente. Y Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de País Vasco. Otro gustazo, como no puede ser de otra manera. Gracias a ambos por estar con nosotros, por comentar esta situación. Nosotros vamos a hacer ahora una brevísima pausa.